un ponente o un orador en alguna ocasión me contaron que recibió 3 recomendaciones de su mamá. Le dijo: mira, por favor, habla claro para que te entiendan, habla fuerte para que te escuchen y sé breve para que no se acuerden de mí. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy platicando con Dani Aceves, que por cierto lleva una carrera de 40 años de funcionario público, pero lo conocemos y lo aplaudimos y lo queremos mucho, lo sentimos muy cercano a las casas de los mexicanos, porque es medallista olímpico y por cierto se ha convertido en un líder de los medallistas olímpicos. No es el único que nos ha dado la gloria olímpica, afortunadamente son varios, no los que quisiéramos, pero esta élite, digamos que la ha coordinado en asociaciones, en estos grupos de élite. Él se ha convertido en un líder. Y déjeme decirle que en 3 ocasiones ha recibido el Premio Nacional del Deporte. Seguramente usted recuerda estos personajes que van con la antorcha. Pues ya también le tocó la centroamericana, la panamericana y la olímpica. Es decir, estamos platicando de verdad, créamelo, por eso llega usted muy a tiempo, si es que acaba de cacharnos en el televisor, mexicano, en su pantalla inteligente, en su tableta, en su teléfono, una verdadera gloria nacional. Si bien tú ya no tuviste esa historia de vivir en un orfanato, pues tampoco naces en la opulencia, naces en el barrio Bravo, estás en la Guerrero, en la Lagunilla, en Tepito, y esto te forja, ¿verdad? Sí, totalmente, Gustavo. Yo siempre he dicho que tuve la suerte de tener una familia sin carencias afectivas, con carencias económicas, por supuesto. Al fin y al cabo, el desarrollo que se da en una colonia como la Guerrero, el estudiar y convivir en Tepito, en la Lagunilla, tuve pues la opción de trabajar desde los 11 años vendiendo libros en la Lagunilla. Entonces todo eso te va edificando, pero sobre todo con un sentido de gratitud por todo el esfuerzo que siempre hicieron mis papás, mi mamá de manera particular, por sacarnos adelante. Nosotros somos una familia en donde vivíamos 7 personas, 4 hijos. Yo soy el segundo, tengo un hermano que se llama Roberto, después mi hermana Norma, mi hermana Cristina, vivía mi abuelita con nosotros, mi papá y mi mamá. Y por supuesto se van viviendo disfuncionalidades, eso es lógico en un esquema de la vida y sobre todo en escenarios en donde hay ciertas carencias de carácter económico, pero siempre se nos inculcó mucho el respeto, la disciplina. Yo creo que el ejemplo de mi papá hasta que murió entrenaba, él siempre buscaba tener una trascendencia. Yo creo que eso nos influyó para la práctica del deporte. Yo tuve una problemática, Gustavo, a los 7 años tuve hepatitis y me la trataron inadecuadamente. Agarraban, te acostaban, te alimentaban con dulces, creían que alguien que tenía hepatitis tenía que estar en reposo, situación que es totalmente equivocado, y subí de peso. Entonces ya yo era un niño a los 6 años con una estatura medianamente alta. Esto se retrasó mi crecimiento y tuve obesidad y sobrepeso. Y esto se pudo corregir hasta que empecé a los 10 años en el Guelatao 11 a hacer actividad física, y eso me cambió la vida, porque al fin y al cabo a mí me irritaba mucho que me dijeran gordito, me irritaba mucho sentirme incómodo como era yo. Y además tenías un papá musculoso, sí, ¿no? Un papá fuerte, etcétera. Entonces creo que mucho de lo te que buleaban, gordito, sí, etcétera, claro, en la primaria, y luego eres más sensible a cosas que a lo mejor otros no. Para mí sí era un tanto incómodo e hiriente el que te sintieras menospreciado, el que te sintieras que no te tomaban en cuenta. Entonces el deporte me hizo cambiar, adelgacé, y aunque yo no tenía muchas cualidades, sí mucha disciplina. Llegaba yo antes y me iba después de los entrenamientos. Mi hermano sí tenía mucho más cualidades físicas. Entonces, afortunadamente, pues siempre fuimos unidos, también junto con mis primos que vivían en la Colonia Centro. Ellos nos llevaron al Deportivo Guelatao y ahí cambió nuestra vida.
yo creo que no podríamos explicar nuestra existencia sin dos elementos fundamentales, que era la práctica del deporte y el movimiento olímpico, Gustavo. El Guelatao ha sido semillero de campeones. Sí, sobre todo porque pues está enclavado en una zona social muy conflictiva, en medio de la Lagunilla y Tepito, y fue en su tiempo el deportivo más moderno de Latinoamérica, porque era de carácter vertical. Déjame interrumpirte. Quizás tus vecinos, con las mismas carencias, con las mismas disfuncionalidades familiares, etcétera, acabaron en la droga, o acabaron en el bote, ¿no? En la cárcel. Mayoritariamente. Sí. Y tú dijiste, no, yo no le entro a la droga, yo no le entro a los tragos, y me voy a la Guelatao a entrenar. O sea, la diferencia es diametralmente opuesta. Totalmente diametral, porque teníamos ya un objetivo. Yo vi los Juegos Olímpicos de 1976 por la televisión. Daniel Bautista ganaba oro en caminata de 20 kilómetros, Juan Paredes bronce en boxeo, fueron las dos medallas que México ganó, vi a Nadia Comaneci, y eso me enamoró. El 10 perfecto, ¿verdad? El primer 10 en la historia en barras asimétricas, y eso, Gustavo, nos generó un entusiasmo por el movimiento olímpico muy grande, porque siempre hay imágenes que te incentivan. Y para mí el tener ese contacto me cambió mucho la vida, porque tuvimos el sueño de ser olímpicos. En ese entonces, algunos años por problemas económicos nos tuvimos que ir a vivir a la carretera México-Texcoco. Entonces allá mi mamá pues tuvo que poner criadero de puercos, de conejos. Entonces yo 3 años de la primaria tuvimos que ir allá. Entonces tuvimos una vida ahí muy difícil, porque pues ya no se pudo pagar la renta al irnos hacia esta parte del Estado de México, que es el municipio de Chimalhuacán. Tuvimos muchas dificultades, y tan es así que ya después pues era tal la dificultad de nuestra vida ahí, que solo se compensaba porque hacíamos nuestras mini olimpiadas, pintábamos esas monedas de bronce o de color bronce de 20 centavos, que tú las recordarás, claro, y que es parte de nuestra generación, claro. Les poníamos un hilito y nos premiábamos, y hacíamos nuestras mini olimpiadas entre los entre 4 hermanos, y era una granja. Entonces pues ahí aprendimos a criar puercos, a criar conejos, teníamos gallinas, etcétera. Entonces pasamos de un esquema urbano a uno rural, y después regresamos saliendo a las 4 de la mañana, tomando un camión para el Metro Zaragoza y llegar a la estación del Metro Guerrero a la escuela, porque a mi hermano, ahí sí que le hicieron bullying en serio. Ahí lo corretearon una vez, lo querían acuchillar. Entonces nos tuvimos que regresar a la Ciudad de México, porque mi hermano ya no era viable que fuera a la secundaria ya a Chimalhuacán, una escuela que se llama Nezahualcóyotl. Entonces tuvimos esa vivencia, y eso realmente yo creo que nos refrendó precisamente pues esa disciplina y de tomar las cosas muy en serio. Entonces yo recuerdo que desde los 13 años tuve con mi mamá como la corresponsabilidad de nuestra casa, y eso pues te va edificando mucho, te va quitando algunas cosas, por supuesto, porque no vives una vida normal, como diría el clásico, ¿no? Pero yo creo que te va enseñando muchas cosas que después vas asumiendo, y sobre todo el tomar con absoluta seriedad los retos o las encomiendas que tú tengas. Ya les decía que es una historia de telenovela, como dijiste tú, de melodrama. De melodrama. O sea, escucharon, la falta de lana pues los lleva a Chimalhuacán, casi matan al hermano en estos trayectos y regresan a la ciudad. Es decir, revolución, orfanato, vida urbana, Tepito, Barrio Bravo, zona rural, puercos, gallinas. Pero hoy estoy entrevistando al vicepresidente del COM, del Comité Olímpico Mexicano, y es un personaje que ya hizo una licenciatura. Repito, Tepito, Guerrero, la Guelatao, rural. Licenciatura, maestría y hasta un doctorado conseguiste. Eso es un tema de disciplina. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente, y sobre todo, Gustavo, de tener la necesidad de trascender. Creo que todos en la vida tenemos una ausencia de los 4 autos, y que no me refiero a los que tienen llantas, sino de una autoestima, de un autoconocimiento, de una autorregulación y de una automotivación.
Entonces yo creo que cuando uno no tiene esa autoestima o ese autoconocimiento de saber qué es lo que te afecta, qué es lo que te hiere, qué es lo que te hace querer, qué es lo que te hace sentir bien, tiene uno un desbalance muy importante. Y sí creo que todos estamos obligados a buscar la trascendencia y muchas veces son diversas, tú lo decías, has tenido personalidades de diversos quehaceres humanos, pero al fin y al cabo a lo mejor una persona trasciende teniendo acceso a una vivienda, a un vehículo, a una carrera profesional, a un cargo político, a un premio Pulitzer en el periodismo, etcétera. Entonces yo siempre me sentí con la necesidad de trascender. Yo creo que vamos siendo el mismo niño que fuimos y lo vamos deslizando a través de la vida, ¿sí? Y sobre todo yo creo que ser adulto significa 4 cosas: hacerte responsable de lo que dices, de lo que haces, de lo que callas y de lo que dejas de hacer. Eres abogado. Sí. ¿Dónde estudiaste? En Epacatlán, en la UNAM. ¿Eres maestro en comunicación organizacional. Con razón eres tan elocuente y sabes el asunto. Y el doctorado lo hice en alta dirección. En alta dirección. Y ¿te cambió la vida con la preparación académica? Tú estabas en el mundo deportivo, pero la preparación académica te cambió la vida. Sí, totalmente. O sea, es decir, la universidad, en los distintos grados, ¿no? Licenciatura, maestría, doctorado, es una máquina transformadora donde entras de una manera y sales completamente distinto del otro lado. Sí, Gustavo, y sobre todo porque tienes primero la necesidad de tener algunos conocimientos y de algunas experiencias que en sí la vida te puede otorgar, pero que puedes tener la capacidad de traducir de manera diferente. Hoy en día, pues los grados o posgrados de carácter académico a lo mejor no te dan todo ese bagaje que requieres y que la vida puedes estar aprendiendo de manera práctica, pero al fin y al cabo hay algunos conocimientos, algunas relaciones y sobre todo un estatus social que te puede otorgar las facultades o las facilidades para acceder a cargos públicos. A mí siempre me ha gustado la administración pública, me ha gustado por supuesto la política. Yo eso lo percibí desde la secundaria, desde la preparatoria. Yo estuve en la prepa 9 de la UNAM y yo me acuerdo que cuando había movimientos estudiantiles, etcétera, ahí querías estar. Yo quería estar. A lo mejor nunca participé formalmente porque estaba yo más involucrado en el tema del deporte, afortunadamente, pero sí me sentí con la necesidad de participar y sobre todo de ser un crítico, pero de aquellos que aportan, aquellos que construyen. Ahorita platicamos de tu larga carrera política, administrativa, como funcionario de 40 años, pero seguramente el auditorio, al igual que este reportero, se ha dado cuenta que más allá de su maestría en comunicación, eres muy elocuente y eres un narrador de la vida muy estructurado. Hablaste de autocontroles, hablaste de orden, hablaste de disciplina, de coraje, de trascender, ¿no? Esto que has dicho lo he resumido en unas cuantas palabras. Pero hay textos que has escrito y me llaman mucho la atención. Uno sobre el olimpismo, es decir, ¿qué es el olimpismo? Y otros también donde hablas inclusive hasta de la pobreza, porque tú la viviste de carne propia. Es decir, eso te forja. Háblanos de estos textos. Sí, sobre todo, Gustavo, porque me debo al tema del deporte y del movimiento olímpico. Yo no podría explicar mi vida sin esos elementos. Han sido quienes me han dado movilidad social. Sin ser medallista olímpico a lo mejor no tendría esa satisfacción de hoy estar conversando contigo. Así que dice Jean Boulanger, un escritor francés, que en el único tema que podemos tener excesos en la vida es en la gratitud. Entonces la gratitud, dicen, es la memoria del corazón. Lao Tse lo decía hace miles de años. Entonces yo creo que la gratitud hacia el movimiento olímpico y el deporte va a ser permanente y por eso siempre me estoy incorporando, a pesar de tener otro tipo de encargos públicos o privados, al tema del deporte. Llevo muchos años, más de los que debería, como presidente de los medallistas olímpicos, como presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, como presidente de la Asociación de Premios Nacionales del Deporte, y tengo una colección de cargos honoríficos a los que yo les aporto mis recursos, pero lo hago por la gratitud y no porque sea tan bueno,
y soy electo no porque sea el mejor, sino porque nadie quiere aportar ese tiempo ni sus recursos. Es verdad, es una realidad, y así me asumo. No, qué flojera ir a dar la conferencia, uy, qué flojera ir a Guadalajara, no se gana dinero y nada. Sí. Y tú, yo voy. Sí, y sobre todo organizar y tener un contador y tener un notario público y tener las asambleas y buscar, etcétera, ¿no? ¿Cuántos medallistas olímpicos hay en México vivos en este momento? Actualmente 84. Se han ganado 73 medallas olímpicas en toda la historia, 73, 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Y algunas medallas son por equipos, como por ejemplo las de fútbol. Somos 84 porque 42 de ellos son de fútbol, de Tokio 2020 más uno que ganó bronce y de Londres 2012 que se ganó oro. Entonces, si quitamos de fútbol, quedamos 38 medallistas olímpicos vivos en toda la historia. Caramba, 38. Vivos en toda la historia. Esto para las grandes estrellas deportivas es muy poco, ¿estás de acuerdo? No, totalmente. Y además un país como México, que es la tan grande, tan amplio, mundial, el 10º más poblado, que ya somos más poblados que Japón desde hace año y medio. Y creo que somos ahora la 13ª, le ganamos a España hace unos meses, o sea, somos la 13ª economía mundial más o menos, ¿no? Así es. Es muy poco. Es muy poco porque podríamos sumar muchas condicionantes de que México es una gran potencia a nivel internacional. Y en los últimos Juegos Olímpicos quedamos en el número 84 en el cuadro general de medallas, en el 11º a nivel latinoamericano. México requiere un estatus diferente que refleje las capacidades que tenemos como país y su organización y su potencial. Déjame reflexionar con un medallista olímpico, presidente de los Premios Nacionales de Deporte, presidente de los medallistas olímpicos. Las naciones que obtienen más medallas le meten más dinero a sus atletas, es decir, es un tema presupuestal, es un tema de política pública para que los niños hagan deporte desde primero de primaria, o es una sociedad más echada para adelante, tú le llamas con necesidad de trascender, coraje. ¿Qué es? Es multifactorial. Es multifactorial. Totalmente. Y yo creo que tiene que ver con la ausencia de políticas públicas. Porque a ti no me digas que te pusieron dinero. Pues tú quizás por gordito y buleado dijiste, yo triunfo. Y un día vi en la televisión Montreal, me dijiste, y yo gano. Y un papá deportivo. Esa es tu historia, pero cada uno tiene una distinta historia. ¿Qué nos falta para poder trascender? Políticas públicas de largo aliento, de largo plazo, que no se consuman en lo seccional. Tiene que haber un trabajo como el que realizan otros países como España. Doy el ejemplo. Sí. España en México 68 ganó 2 medallas. Sí. Y hoy el promedio de los últimos 8 Juegos Olímpicos, España gana 23 preseas por cada edición olímpica. ¿Qué hicieron? A ver, ¿cuál fue la receta? La receta fundamental fue generar políticas públicas de programas de 20 y 25 y 30 años. Segundo, incorporar el sector privado y el sector público asociado para el desarrollo del deporte. Generar una culturización física para su población. Atender las enfermedades no transmisibles a través de la activación física y una culturización deportiva, y promover una profesionalización de sus dirigentes deportivos. O sea, es multifactorial. México tiene grandes potenciales. Somos un país con 130 millones de habitantes. Creo que hay una gran capacidad humana y intelectual. Requerimos políticas públicas que incorporen a todos los sectores sociales, a los 3 niveles de gobierno y a los 3 poderes. De ese tamaño es el acuerdo que hemos propuesto para el tema del deporte y la cultura física. Y aquí entre nos, ¿qué les han dicho los presidentes? O sea, tú llevas 40 años en esto, estás desde Miguel de la Madrid en esto, ¿no? Así es. Permíteme el término coloquial, en la grilla, en la política, como funcionario. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. ¿No les interesa? Transitoriamente han habido respuestas que han hecho de que México pasara de un promedio de 2 medallas olímpicas a un promedio de 5. México ha tenido en los padres de familia el principal patrocinador del deporte. Y al igual que a nivel internacional, son los papás los que le aportan. Desde los pants, desde los tenis, desde la raqueta, desde el gimnasio. Todo. O los viajes. Entonces necesita haber estímulos, claro, de carácter fiscal, social,
o deportivo para todas estas familias que tienen la posibilidad socioeconómica para hacer que trasciendan sus hijos en el deporte. Entonces, hay institutos del deporte, por eso decía yo de los 3 niveles de gobierno, que realizan Oye, sus te interrumpo, actividades. Estados Unidos las becas, se pelean a los chamacos que tienen talento, vete para acá, represéntanos en golf, en gimnasia, en fútbol, soccer, en americano, y aquí estudias. Y es un estímulo bárbaro para los papás, fíjate, porque no van a pagar las colegiaturas, y si te conviertes en campeón, representas a la universidad. Se están peleando a los talentos. Totalmente de acuerdo. Y aquí no. Y sobre todo, Gustavo, aquí en México tenemos que verlo de manera transversal. No puedes ver el tema del deporte y la cultura física ajeno a la salud, a la educación, al bienestar social, a la economía, a la seguridad pública y sobre todo a la protección del medio ambiente. Cuando asociabas este comentario que agradezco sobre los escritos que he hecho sobre la interrupción generacional de la pobreza, tienen que ver precisamente con esto, en que necesitamos solidificar el tema de la salud, de la alimentación, de la educación, en torno a que desde que nace un bebé tiene que tener cuidados con su binomio para combatir la desnutrición. A mí me tocó participar en el sector salud en un programa muy exitoso, en donde disminuimos en más del 47% la prevalencia de anemia en mujeres gestantes y lactantes y en niños menores de 56 meses, a través de suplementos alimenticios, a través de condicionar las transferencias de recursos a tus citas médicas, a que vayan las niñas y los niños a la escuela, a que hagan actividad física y que le practiquen deporte. Ahorita platicamos de tu vida como funcionario público, pero estamos desarrollando esta charla en vísperas de los Olímpicos de París, y yo le pregunto al vicepresidente del COM, del Comité Olímpico Mexicano, ¿cómo nos va a ir? Me queda claro que no tienes una bola de cristal, pero ¿qué dicen? Entiendo que ya hay tecnología inclusive del deporte. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué probabilidades hay para que en esta temporada olímpica podamos romper el récord de medallas para México? El récord es... que puedan. No, que podamos, porque yo creo que es un esfuerzo de colectivo. Todos y es en representación de todos. México tiene el récord de 9 medallas, en México 68, con 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. A partir de ese entonces, la segunda mejor cosecha fue en Londres 2012 con 8 medallas. Y después Los Ángeles 84 con 6. Con los marchistas, ¿verdad? Con los marchistas, con José González, con Ernesto Canto y Manuel Yoshimatsu y el ciclista, famosísimo. Sí. Entonces, creo que México va a tener una actuación que va a superar lo realizado hace 3 años en Tokio 2020 más 1. Creo que México lleva un equipo de entre 80 y 90 deportistas aproximadamente, ningún deporte en conjunto clasificado. México en todos son individuales. Varonil y femenil quedaron eliminados el año pasado. En básquetbol es muy difícil que se consiga, no va a haber béisbol ni va a haber softball, etcétera. Entonces son deportes fundamentalmente individuales, y México creo que desde el punto de vista de tu servidor puede obtener 6 preseas, que sería una condicionante lógica. Ojalá sean más. Oye, Ana Guevara, que estuvo sentada en esta silla hace unos días, dice que 10. Sí, y ojalá ya tenga razón. Y ojalá te calle la boca, pues, ¿no? Ojalá sea así, porque estas atletas, sus familias, sus organizaciones, sus equipos se las merecen. México ha tenido un papel extraordinario en este ciclo olímpico, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, ubicó en tercer lugar, solo superado por Estados Unidos y Brasil, que es algo muy notorio, ganarle a Canadá, por ejemplo, ganarle a Colombia, ganarle a Argentina. Y ha habido una serie de medallas mundiales que hacen prever en varias disciplinas que hay las capacidades para obtener un número importante de medallas. Ojalá sí se dé. Las circunstancias de los Juegos Olímpicos, pues como bien dices, nadie tiene una bola de cristal y es circunstancial en muchas de sus disciplinas. Claro. Pues suerte al vicepresidente del COM, al Movimiento Olímpico Nacional. Ojalá se rompa este récord de 9 medallas para la representación nacional, y ojalá se equivoque Dani, se equivoque Ana y se equivoquen los cronistas, todos, y superemos esas cifras. Sería magnífico, porque además es un mensaje para la población mexicana de resiliencia,
Cada vez que México gana una presea olímpica, una presea internacional, hay más niñas, niños, adolescentes, jóvenes que quieren practicar el deporte, se entusiasman, nos vemos reflejados y experimentamos ese orgullo nacional. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pues suerte a la, yo le llamaría selección, a la delegación que va a representarnos, y ojalá se escuche el himno nacional muchas veces en París 2024. Querido Daniel, gracias por estar aquí. Ojalá el Comité Olímpico Mexicano y la sociedad en su conjunto, y claro, con los atletas que son los grandes protagonistas, nos traigan muy buenas noticias de París. Buen viaje, y ojalá todo lo que se hace todos los días que nosotros no lo vemos se vea reflejado en el himno nacional cantado allá, nuestra bandera, y que, como tú dices, entusiasmen a muchos jóvenes para que repitan la corriente del olimpismo a nivel internacional. Gustavo, es un altísimo privilegio, reitero, estar con una de las voces más calificadas del periodismo nacional, y siempre muy honrado de ser parte de estas personalidades. Me da gusto reencontrarte, querido Daniel. Muchas gracias. Es el vicepresidente del COM, el presidente, el líder de los premios nacionales del deporte, de los medallistas olímpicos, y un mexicano con una historia que merece estar aquí en las personalidades. Yo lo espero con mucho cariño y respeto en la próxima charla de la serie, aquí, obviamente en el canal del Congreso. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Suerte. Muchas gracias. Adiós.